Cafecito, ¿no? Era cabecito de Pinto no quiere. No, gracias. Ay, qué rico. Pero acá no. Están repartiendo comida, están comiendo. Agarra la cucharita. Ahí hay agua dulce. La cuchara está dentro. Ah, ya la cuchara está dentro. Gracias. Eso es, buenas noches. Ya le van a servir. ¿Solo uno? ¿Los dos? ¿Se comen?